Pues este es el primer video de mis bastantes videos sobre todo lo que vimos durante la clase. Entonces, bueno, el primer tema es conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, voy a poner aquí conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, lo que se plantea en un principio en el libro es, pues, ¿para qué sirven las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, se explica cómo es que antes hacíamos ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, en las cuales buscábamos, por ejemplo, no sé, ecuaciones en las cuales buscábamos soluciones para x, ¿no? En este caso, por ejemplo, sabemos que x pues vale -1, ¿no? Pero en este caso, ahora lo que buscamos no son en sí ecuaciones, o más bien no buscamos números, soluciones. Lo que nosotros ahora buscamos es funciones que cumplan cierto tipo de, pues, de condición, ¿no? Por ejemplo, digamos que tengo la función y igual e a la alfa por x al cuadrado, ¿no? Si yo derivo esto, pues, de y sobre dx va a ser alfa por e al alfa x cuadrado, ¿no? Pero esto al final sigue siendo y, ¿no? Aquí yo lo definí. Entonces puedo poner dy sobre dx es igual a alfa por y, ¿no? Pero bueno, se plantea que qué pasaría si en un momento pierdo esta información y solo conozco esta. O sea, es lo único que sé. Entonces, ¿de qué forma yo puedo encontrar a y para que esté en función de x, ¿no? Una función phi de x. Entonces, bueno, esto es para lo que nos sirven las ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial lo que nos va a ayudar es a encontrar una función que cumpla una condición y que sea respecto, en este caso, respecto a x, ¿no? Bueno, las ecuaciones diferenciales las podemos dividir en tres. Entonces tengo ecuaciones diferenciales y las ecuaciones diferenciales las puedo dividir en tipo, las puedo dividir en orden y las puedo dividir en linealidad. Entonces, bueno, si empezamos con tipo, existen dos tipos de ecuaciones diferenciales. La primera, vamos a poner aquí tipo. La primera son las ecuaciones ordinarias, o sea, ordinary differential equation. Estas son en las cuales solo tengo una variable. O sea, nada más estoy midiendo algo respecto a una variable. Por ejemplo, el cambio de una población respecto al tiempo que aporté. En este caso, la única variable respecto a la cual estamos haciendo todo nuestro proceso es t, ¿no? Y respecto a p, pero por ejemplo, yo puedo tener que dy sobre dx más, no sé, dr sobre dx es igual a k. A pesar de que aquí tengo dos variables, o sea, tengo y tengo r, al final todavía estoy haciendo todo respecto a x. O sea, voy a encontrar tanto y de x como r de x, ¿no? Entonces sigue siendo ordinary differential equation, porque solo estamos involucrando una variable independiente. Es decir, todo depende de una variable. Por ejemplo, aquí depende de t y acá depende de x, ¿no? Pero bueno, el otro tipo de ecuaciones son las, aquí lo tengo, son las PDE, que son Partial Differential Equations. En estas, bueno, ya tenemos más variables involucradas, ¿no? O sea, puedo tener, por ejemplo, una función r que depende de x y de y. Y una función p que depende de x y de y igual. Y se me plantea, por ejemplo, que la derivada parcial de r respecto a x es la derivada parcial de p respecto a y, ¿no? Ejemplo. Y entonces, con métodos que actualmente no he visto, se puede resolver para encontrar cuánto vale r de xy y p de xy, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, el cambio de u respecto a x sería la constante de u respecto a y, ¿no? Es realmente muy parecido a este. Entonces, pues de esta forma puedo encontrar funciones que ya no dependan de un solo parámetro, de una variable independiente nada más, sino de varias, ¿no? Eso sería respecto a los dos tipos de ecuaciones. Ahora voy a pasar a la notación. Esto, a pesar de que no lo mencioné aquí, es importante porque es algo que se usa mucho, ¿no? Entonces, la notación. La primera notación es la notación hecha por Leibniz, el matemático, y esta es una de las más populares, ¿no? En la cual se pone, por ejemplo, si queremos hablar de la primera derivada, pues ponemos dy sobre dx. Si queremos poner la segunda derivada de 2y,
de x cuadrado. Bueno, no es un cuadrado, ¿no? Pero así se dice, ¿no? Más fácil. Este, y así, ¿no? Y si me voy a n, pues sería d n en y de x a la n, ¿no? Entonces, para la derivada orden n, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el caso de Leibniz. Luego tengo las primas. O sea, tengo las notaciones en las que yo pongo y normal, y prima, y biprima y así, ¿no? Que sería primera derivada, segunda derivada y así, ¿no? Pero bueno, en un punto ya, por ejemplo, aquí yo pongo y cuarto en vez de y3, de cuatro rayitas, ¿no? Pero en un punto realmente ya no va a tener sentido estar poniendo tantas rayitas, ¿no? Entonces lo que se pone es entre paréntesis, por ejemplo, en este caso 5. Y bueno, en orden n, pues sería y a la n, ¿no? Porque al final, si no, pues nunca voy a acabar, ¿no? Por ejemplo, si tuviera y en 100, no, pues no acabo, ¿no? Entonces de esta forma, pues ponemos y paréntesis, la derivada de la cual se está hablando. Luego tenemos la derivada, la notación, perdón, de Newton, que se le dice de una forma despectiva puntito, ¿no? Esta es como más popular en la parte de área de ciencias físicas y de ingeniería. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, si yo tengo la fuerza, que sé que es la masa por la aceleración, yo puedo escribirla de otra forma. Puedo decir que es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ay, no, perdón, solo es un puntito. Y bueno, también se puede poner como masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Pero bueno, realmente esta notación ya no, fuera de estos dos puntitos, ya no se usa más, porque realmente, como mencioné, como se usa en física, pues realmente no necesitamos tantas derivadas, ¿no? Tal vez aquí podría poner, no sé, bueno, realmente no se me ocurre nada porque al final siempre se llega máximo a dos derivadas, que en física nunca pasamos de la segunda casi. Puede llegar a pasar, pero es muy poco probable, ¿no? Y bueno, por último, tengo respecto a las derivadas parciales y a las funciones de varias variables, tengo los subíndices, ¿no? Entonces, bueno, respecto a los subíndices, tengo que, por ejemplo, si yo tengo una función, ¿no? Una función que depende de x y de y y hago el cambio de esta misma función respecto a x, lo puedo escribir también como la función x, así. De esta forma sé que estoy derivando parcialmente respecto a x, ¿no? Y por ejemplo, si yo quiero hacer la derivada de la función respecto a x y además esto también lo voy a derivar respecto a y luego, pues entonces más fácil nada más pongo función x y luego y, ¿no? Entonces, de esta forma, pues es una forma más fácil de hacer una anotación. Y claro, por ejemplo, si tengo la derivada, la segunda derivada parcial respecto a x, pongo función xx, ¿no? Y así me voy. De esta forma tendré más facilidad para, pues, este tipo de funciones y de ecuaciones, ¿no? Bueno, eso es todo respecto a la parte de notación. Ahora voy a hablar del orden. Entonces, voy a borrar acá y ahora voy a hablar del orden. ¿Ok? Respecto al orden. El orden es el que se determina mediante n. Como veíamos anteriormente, si yo tengo derivada, bueno, d a la n de y de x a la n, pues esto determina mi orden, ¿no? Por ejemplo, en este caso es orden n, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, eh, 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 em, y esto, digamos, igual a seno de x, ¿no? Esto no hay que confundir, porque esto, aunque pareciera que es orden 3, en realidad es orden 2. ¿Por qué? Porque en realidad el cubo no es la tercera derivada. Hay que tener cuidado con eso. Más bien, es la primera derivada, o sea, y' elevada al cubo, que es algo diferente. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de las más populares es la derivada digo, la ecuación diferencial de primer orden, es decir, cuando n vale 1, y casi siempre en los libros se escribe como dy entre dx igual a una función que depende de x y de y, ¿no? Entonces, o bueno, también se pone como función de x, de x, y prima, vamos a poner puntito para no olvidar Newton, igual a 0, ¿no? Es otro ejemplo. Pero al final esto es orden 1. Y claro, si fuera orden 2, pues aquí sería derivada al cuadrado de y respecto a x de la función de x, y prima o función de x, y
puntito, y doble puntito igual a 0, ¿no? Estos son como los ejemplos más clásicos que, como mencioné anteriormente, casi siempre suceden en la parte de ciencias exactas, ¿no? No, y más en física, porque al final no involucramos variables, órdenes tan grandes. Y bueno, eso es respecto al orden, ¿no? Y bueno, algo que también hay que mencionar es que a veces las ecuaciones homogéneas se escriben de esta forma: de x más n de xy de y igual a 0. Esta es la forma diferencial. Entonces, y forma diferencial. Y bueno, pues notamos que aquí tenemos igual dos funciones que dependen de x y de y una respecto a x y una respecto a y. Y bueno, luego, claro, se hacen los diferentes tipos de despejes para dejar todo en función de dy de x. Pero esa es otra historia. Y bueno, por último vamos a hablar de la linealidad, que a mi parecer es lo más difícil a veces de identificar, o bueno, al menos para mí, ¿no? Entonces, bueno, una linealidad es que se escribe una ecuación diferencial de la forma a(n) de x. Esto es una ecuación diferencial lineal, que sería d a la n de y respecto a x a la n más a la n menos 1 por x por d a la n menos 1 de x a la n, y así me voy hasta llegar a las que mencioné anteriormente, que sería en este caso a1 de x por dy por dx más a0 de x de y, ¿no? Y todo esto igual a 0, siempre y cuando sea no, bueno, no a 0, igual a g de x, perdón, y g de x, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado porque a veces uno tiende a confundir y piensa que cualquier término que esté junto a la derivada ya hace que sea lineal, y no, realmente debemos tener cuidado, pues tiene que estar respecto a x. Al final todos estos términos son funciones, ¿no? Podemos, pero puede ser cualquier función. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es 1 menos y por y' más 2y igual a la x. Por ejemplo, aquí, si hiciéramos el patrón que observamos acá, pues tendríamos que este sería a0 de x, ¿no? Y este sería a1 de x. Esto sí cumple, porque a0 de x sí puede ser 2. Es una función al final constante, pero lo es. Pero aquí no, porque aquí a1 de x tendría que depender de x y esto depende de y. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en esta. Tenemos que dy cuadrado, vamos a poner por e a la x más seno de x por dy sobre dx, todo esto igual a, ¿qué será? ¿Qué será? Coseno de x, ¿no? Bueno, aquí todo, por ejemplo, digo, es un ejemplo, ¿no? Y, ¿no? Todo esto es igual a coseno de x. Este sí cumple porque podemos identificar en cada uno, ¿no? Este sería, por ejemplo, a1 de x, este sería a0 de x, no, perdón, este más bien sería a1 de x, este sería a2 de x, este sería a0 de x, y este sería g de x, ¿no? Y todos dependen de x, entonces se cumple que es una ecuación lineal, ¿ok? Y bueno, pues creo que eso es todo respecto a la introducción a ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ese es mi primer video. Gracias.